Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, como todos los viernes, a Agenda Constitucional. Las últimas semanas, obviamente, todos los análisis que estábamos haciendo con nuestros panelistas de siempre, que ya se los voy a presentar de nuevo, como todos los viernes, era la relación que iba a tener la convención con el que fuera el presidente electo el pasado domingo 19 de diciembre. Y en ese sentido, ahora lo que amerita es hacer todo el análisis, perdón, 21 de diciembre, y ahora lo que amerita es hacer todo el análisis de cómo este presidente electo va a trabajar con la convención, pero también seguir analizando el trabajo mismo de los constituyentes, pensando que el tiempo apremia y cada vez más se acerca la fecha en la que hay que entregar una propuesta final. Como les contaba, estamos como siempre con Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago de Chile, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Patricia. Muy bien, mucho gusto estar acá este 24 de diciembre y también saludo a mis colegas Patricio y Sebastián. Sebastián Soto, ya lo adelantaba Pamela, profesor de Derecho de la Universidad Católica, como todos los viernes. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Pamela y Patricio. Un gusto estar aquí en vísperas de Navidad. Así es, vísperas de Navidad y por lo mismo muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que son fechas un poquito más complicadas de organizarse, pero bienvenido, Patricio Zapata, muchas gracias por estar acá con nosotros, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo está? Bien, hola Patricia, buenos días, hola Pamela, hola Sebastián y hola a todos los quienes nos siguen en Emol TV. Bueno, buenos días también a todos los que nos siguen en Emol TV y obviamente ustedes mismos, quienes nos están viendo, saben que los últimos viernes estuvimos conversando mucho de estas elecciones presidenciales. Así que quiero que partamos haciendo mérito a esos análisis que hicimos previo. Ahora que tenemos los resultados, tenemos un nombre presidente electo Gabriel Boric. ¿Cómo vieron este resultado final para que después vayamos haciendo los análisis respectivos del trabajo con la convención, la relación con la convención? Pamela, ¿cómo vio este triunfo de Gabriel Boric? Sí, yo creo que, sobre todo pensando en el análisis de la elección presidencial en relación a la convención y al momento político que vivimos, destacaría tres cosas. Lo primero es que la jornada de verdad se desarrolla de una manera impecable. Muy temprano ese día teníamos los resultados, teníamos el reconocimiento del candidato que perdió, teníamos la llamada pública del presidente de la República con el presidente electo. Entonces, creo que eso, que es un valor en la democracia chilena, es lo primero que me gustaría destacar, porque aparte de ciertas cuestiones que hubo con el transporte público, la alta temperatura, me parece que en lo demás fue una jornada muy impecable. En segundo lugar, creo que una de las muy buenas noticias también de esta elección es la cantidad de personas que concurrieron a votar. Ya, eso de verdad es algo que muy pocos podrían haber imaginado que más de 8 millones de personas iban a concurrir a esta elección, una elección en un balotaje, segunda vuelta electoral, que en general la tendencia de las segundas vueltas a veces es que voten menos gente que la primera vuelta porque es una elección única, pero en este caso, por las características, lo que hablamos, la polarización que se llevó en las últimas semanas de campaña, se movilizaron muchas personas de distintos lugares del país y creo que esa es como la segunda buena noticia, porque son dos cosas que independiente de quién ganó la elección, ya fortalecen como la democracia y todo lo que las instancias que habíamos manifestado tanta preocupación, ¿no es cierto?, en nuestro análisis. Y tercero, que también hay un triunfo muy claro, ¿no es cierto?, Gabriel Boric ganó por más de casi 12 puntos de diferencia con José Antonio Kast, con una alta votación, y también una elección que trae un montón de novedades y muchos desafíos. Es el presidente más joven que hemos tenido en nuestra historia, también que representa un partido nuevo, una coalición nueva, y eso le va a generar muchos desafíos porque sabemos que ya tuvimos la elección del Congreso, el Congreso es un Congreso dividido, con una representación más hacia la centroizquierda en la Cámara Baja y con una fuerte representación de la derecha en la Cámara Alta. Por tanto, es muy importante, ¿no es cierto?, que el nuevo presidente, que por lo menos hasta ahora en todos sus discursos ha sido muy moderado y ha planteado con bastante mesura, ¿no es cierto?, sus planteamientos, es muy importante que ese tipo de liderazgo continúe.
En el discurso de triunfo, el presidente electo Gabriel Boric hizo un reconocimiento a todos los candidatos que participaron, incluso a su adversario. Creo que eso es una línea que hay que perseverar, ¿ya? Porque me parece que va a ser muy difícil en estos 4 años recuperar la gobernabilidad. A mí me parece que el día de la elección hay una cierta recuperación de la confianza de la ciudadanía, o sea, que las personas concurrieran a votar, que todo estuviera tranquilo, que todos los actos de cierre de campaña fueran en paz, o sea, todo eso son avances muy importantes en recuperar la confianza, pero ahora necesitamos recuperar la gobernabilidad. Entonces me parece que la elección en términos generales tiene como un saldo muy positivo en términos del proceso democrático, en términos de la claridad del resultado electoral, y creo que eso va a ayudar a cómo puede ser la relación con la Convención Constitucional durante estos 4 años, porque lo hemos dicho varias veces acá, que el presidente electo, el presidente que asume el 11 de marzo, que en este caso es Gabriel Boric, va a ser un presidente de transición, porque estamos en un proceso de cambio constitucional, de cambio de instituciones. Entonces la posibilidad de que ese gobierno sea un gobierno, no sé, de grandes reformas, como autónomo de todo el proceso institucional, lo veo como con bastante limitación. Entonces me parece que entender que es un proceso de transición y que se requiere gobernabilidad, y que la gobernabilidad se basa en la moderación y en la mesura y en la relación con los otros poderes, son cuestiones que debiéramos observar de aquí, por lo menos hasta que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Sebastián, por su parte, ¿cómo vio este domingo de elección y también para ya ir haciendo la bajada respecto a la convención? ¿Cuánto ve usted que descomprimió o no la tensión que en la previa del domingo se pronosticaba en caso de que ganara uno u otro candidato? Se hacían muchas elucubraciones, por ejemplo, si es que ganaba José Antonio Kast, un ambiente muy tensionado con la convención por su misma postura política, y por otra parte, el rol que podría tener Gabriel Boric dentro del trabajo mismo, pensando que son más o menos fuerzas políticas que se podrían, en el fondo, encontrar más comparaciones que con el otro candidato. ¿Cómo vio este domingo y ese análisis? Bueno, definitivamente, Patricia, como planteas tú, la convención, la mayoría de la convención se descomprimió de modo bastante claro. La convención nunca, jamás ha escondido sus preferencias por la izquierda. La presidenta Elisa Loncón no se ha reunido con el presidente de la República actualmente, Sebastián Piñera, en todo este periodo. En cambio, ha tenido un diálogo fructífero, sano, pleno, con el presidente electo Gabriel Boric. Y eso es porque, bueno, ella tiene obviamente sus preferencias y nadie se las puede negar. Lo mismo la mayoría de la convención. Ahora, yo siempre he señalado que el futuro de la convención no pasaba, y creo, lo sigo creyendo, no pasa tanto por quién haya sido electo, sino que pasa principalmente por sus propias decisiones y por su propia capacidad de generar un texto moderado. Es interesante lo que mencionó el presidente electo Gabriel Boric cuando visitó la convención, que llamó a que esta no sea partisana. Y Carlos Peña, en el suplemento del Mercurio hoy, desarrolla esa idea. Yo creo que esa es una idea muy importante, porque hasta hoy día la convención, explícita o implícitamente, ha sido bastante partisana. Y entonces, tal vez, incluso escuchando el llamado del presidente electo Gabriel Boric, debiera llegar el momento en que la convención tome una decisión y abra las puertas a todos para escribir esta nueva constitución. Y no solo en la forma, sino que también en la actitud, en el tono y en los contenidos que se vayan a incorporar en la nueva constitución. Ahora déjame hacer un solo comentario en línea con lo que señalaba Pamela, porque Pamela me parece que ha hecho un maravilloso resumen de aspectos súper positivos del domingo: el rol del CERVEL, la alta participación y la claridad del resultado. Y yo quisiera ahora ver qué es lo que se nos plantea en izquierdas y derechas hacia el futuro, y preguntarnos por la facción que será hegemónica. Yo creo que esa es una cuestión que en los próximos años, en izquierdas y derechas, vamos a tener que dilucidar. Porque en las izquierdas, nadie puede, creo yo, dudarlo, hay facciones que son claramente chavistas. No todas las izquierdas, por cierto, pero sí hay facciones que son claramente chavistas y otras que son socialdemócratas. La pregunta es cuál va a ser hegemónica.
Y en las derechas ocurre lo mismo. Hay facciones que son, digamos, más próximas a una centro derecha, que son las que yo creo han permanecido en el poder de la derecha en el último tiempo en los partidos, y hay otras que se acercan más a modelos de una derecha algo más intensa en algunas posiciones, más combativa. ¿Cuáles van a ser las facciones que van a primar y cómo se va a mover el centro, que siempre el centro en estas disputas queda un poco a veces sin domicilio? Creo que es lo que debiera empezar a también preocuparnos en los próximos años, porque el gobierno de Gabriel Boric, la pregunta es si va a ser un gobierno con una hegemonía del chavismo o de quienes están más próximos al chavismo o de la socialdemocracia. Y creo que todavía esa es una pregunta por responder. Patricio, su análisis. Bueno, y quiero primero que nada hacerme eco de las cosas que se han dicho, las comparto, así que me simplifica mi pega. Todos hemos dicho, todos hemos escuchado esta reflexión que a veces aparece un poquito autocomplaciente, ¿no es cierto?, del orgullo que sentimos chilenas y chilenos por la manera en que abordamos los procesos electorales. Pero yo creo que no es posible exagerar suficientemente. Yo creo que es una cuestión bien importante. No es una cuestión de forma. No es que hacemos bien una coreografía, ¿ah? No es que hacemos bien una puesta en escena cada 4 años. En ese día de elecciones se manifiesta una historia, una tradición, un ethos, una manera de relacionarnos que no es obvia, no es obvia, no es gratis y no es tan común a nivel de Latinoamérica y del planeta. Cientos de millones de personas, miles de millones de personas viven en un planeta donde las diferencias que tenemos entre nosotros no se resuelven pacíficamente, donde las diferencias no se resuelven limpiamente, donde las diferencias no se resuelven en términos de igualdad de voto. Es un privilegio. Es un privilegio, una pena que sea un privilegio, ¿ah? Porque es un derecho también. Pero no se nos puede olvidar y no podemos darlo por supuesto, ¿ah? Entonces, claro, el homenaje a los cientos y tantos miles de vocales que con su esfuerzo aseguran la limpieza en la base, el saludo a los apoderados, las apoderadas que estuvieron ahí. Afortunadamente, estas voces tan nefastas, ¿ah?, que anunciaban antes de la elección que podíamos hacer trampa, que valía la pena hacer trampa, son tan minoritarias. En lado y lado, ¿ah?, en ambos lados, son tan minoritarias. Entonces yo quiero destacar eso. Yo el otro día sacaba la cuenta. Esta es la 8ª elección presidencial que tenemos después del retorno a la democracia. En 8 ocasiones hemos ido a las urnas y hemos elegido pacíficamente al presidente de la República. Eso ya va dando cuenta de un acumulado, ¿eh? Pero no hay que confiarse. Fíjate que entre 1932 y 1970 también tuvimos 8 elecciones. Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Y los chilenos pensábamos en el año 70 que éramos excepcionales, que éramos los ingleses de América, ¿ah? Y nos llovían elogios de los cientistas políticos europeos porque Chile era distinto, ¿ah? Porque nosotros teníamos elecciones pacíficas, resolvíamos en forma civilizada nuestras diferencias. Y sabemos lo que pasó después. Entonces, por una parte, orgullo genuino por este acervo, este capital. Y por otro lado, la conciencia de que siempre hay que ir mejorando y profundizando. Y el esfuerzo de la convención no es otra cosa que llevar nuestra democracia a un estado superior, profundizar la democracia, ¿ah?, a partir de lo que tenemos. Pero yo quería a la gente que nos está escuchando decirle, miren, así como todos sabemos que tener, ¿no es cierto?, cobre en abundancia es un gran activo nacional, así como todos sabemos que nuestra belleza de nuestras
geografía, es un activo para el turismo, en fin, etcétera. Hábitos democráticos. Que José Antonio Kast haya ido a ver a la persona que lo derrotó el mismo día, ¿ah? Se haya reunido con él. Eso no debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil. No es cómodo. Las ganas de mandarse cambiar. ¿Ah? Y haya tenido que Gabriel Boric, opositor acérrimo al presidente Piñera, que ha votado por las acusaciones constitucionales, haya tenido ese diálogo por televisión, civilizado, cada uno con sus posturas. Eso es un aporte a nuestra convivencia, a nuestra capacidad como país. Eso vale oro. Eso vale oro en términos de la capacidad de poder abordar otros problemas en vivienda, en salud, en educación. Entonces, yo simplemente quería como enfatizar cómo lo ocurrido el domingo pasado nos muestra la importancia de tener instituciones sólidas. Y esa solidez ahora hay que profundizarla, hay que corregir, hay muchas cosas que corregir, pero en esa claridad, ¿eh? No es una pérdida de tiempo tener una convención constitucional, no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo invertir en instituciones, para nada, ¿eh? Porque nos da una ventaja como país. Bueno, después de este tremendo análisis de Patricio, donde en el fondo nos releva la importancia de lo que tenemos hoy en Chile, quería que abordáramos, más allá de la interpretación que nosotros hacemos del proceso mismo, que además venía después de este estallido social, de la importancia de la participación, y finalmente tenemos esto que sorprendió a todos, más de 8 millones de personas votando en este proceso. La otra lectura que viene, y que es la que hemos estado toda esta semana hablando con analistas, es qué debería interpretar la convención misma, los constituyentes, de lo que pasó el domingo. Nosotros hablábamos también, la primera vuelta y el triunfo de José Antonio Kast en esa primera vuelta, decíamos que debería ser visto por la convención como una especie de tirón de oreja, una crítica a su performance, y eso en el fondo explicaba esa primera mayoría. Pero ahora tenemos un resultado totalmente distinto, con un 55 y algo más por ciento hacia Gabriel Boric. Entonces, ¿cómo debería interpretar ahora la convención esta votación, Pamela? Sí, a ver, yo creo que de todas maneras la convención no solo tiene que mirar la elección del domingo 19 de diciembre, yo creo que también tiene que mirar la del 21. O sea, acá un análisis que no podemos hacer es creer que cada momento electoral representa todo, porque ya vimos, una cosa fue el plebiscito de 2020, después fueron las elecciones de mayo de 2021, después fueron las primarias del 4 de julio de 2021, que también fueron sorpresivas, luego la elección del 21 de noviembre y después el 19. Entonces yo creo que lo primero que la convención tiene que hacer es mirar la globalidad del proceso. Es tan importante que en la última elección del 19 de diciembre votaran más personas, porque eso creo que lo que hace es institucionalizar el proceso de cambio, es decir, sacar a las personas que tienen malestar o que tienen crítica de cualquier naturaleza, porque no toda la crítica, que creo que también es una lectura muy errada desde la izquierda, es que todo el malestar es de izquierda, y no todo el malestar es de izquierda, hay mucho malestar de la sociedad que viene en otros códigos, en otras interpretaciones, un malestar hacia la política, hacia otras cosas. Entonces, lo que la convención tiene que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado en la sociedad chilena? La sociedad se ha convocado a ciertas elecciones y los resultados han sido distintos porque como tenemos voto voluntario, han sido distintos grupos de electores los que han participado en cada uno de estos momentos. Pero la convención sabe que el plebiscito de salida del proceso constituyente es con voto obligatorio. Eso va a ser un escenario muy distinto, ¿ya?, a los escenarios electorales que hemos tenido hasta el momento. Entonces me parece que lo que la Convención Constitucional tiene que leer en el fondo del contexto es que tenemos un poder ya constituido, un gobierno ejecutivo, un gobierno en el Congreso que tiene una representación con un presidente que tiene bastante apoyo, ¿ya? Y probablemente creo que el resultado electoral también muestra que Gabriel Boric es mucho más que su coalición, ¿ya? Porque la segunda vuelta electoral de Gabriel Boric fue con la incorporación de otros actores, ¿ya? Y él ha señalado en estos primeros días de elección
que quiere ampliar su coalición, y eso probablemente no necesariamente es lo mismo que piensan los presidentes de los partidos de su coalición. Entonces, eso creo que es lo primero. O sea, si el liderazgo presidencial en un contexto de presidencialismo, si es un liderazgo inclusivo, creo que puede ser un factor importante, porque quiero recalcar también lo que dijo Sebastián, que el presidente electo dijo con claridad, él va a facilitar el trabajo de la convención, pero no se va a incorporar al debate constitucional, porque él entiende que tiene que tener esa prudencia, esa distancia prudente en relación al trabajo de la convención. Pero los convencionales también tienen que ver que hay un Congreso que asume en marzo, ¿no es cierto?, que está dividido, que probablemente muchas de las cuestiones que ya hemos conversado acá, como plebiscitos dirimente, ampliación de plazo, incluso ahora hay convencionales de derecha que están hablando de una posible ampliación de plazo. Me parece que eso, no creo que en el Congreso estén como en la disponibilidad de abrir eso, porque también el nuevo Congreso, me imagino, quiere tener su propio ritmo y su propio proceso. Entonces, yo creo que lo que tiene que buscarse en la Convención Constitucional es redactar a la brevedad. Sabemos que ya el 6 de enero hay una fecha ahí que está a la vuelta de la esquina, una constitución que sea inclusiva. Creo que ese es como un desafío importante, que represente transversalmente a los distintos sectores de la sociedad, pensando, ¿no es cierto?, en que requerimos para la profundización de la democracia instituciones que tengan una amplia legitimidad. Y eso implica incorporar a todos los sectores. Pero eso también es bien importante. ¿Quién va a ser la nueva mesa directiva de la convención? Ya hay varios nombres dando vuelta y varias como posiciones, y en eso creo que es bien importante lo que se señalaba acá también, cómo las propias coaliciones políticas, porque las dos, tanto el sector de derecha como la izquierda y la centroizquierda, tienen que definir como desde dónde se sitúan en el nuevo ciclo político. Yo creo que esa va a ser una de las decisiones más importantes que haga el presidente Boric cuando inicie su mandato, o sea, cuando él nombre su gabinete. Él ahí va a mostrar desde dónde se para, ¿no es cierto?, en qué espacio del espectro político se para iniciar este proceso. Entonces me parece que hay un trabajo de la convención, de entender que tienen que tener un texto que sea inclusivo, que sea transversal, porque se requiere aprobar en un plebiscito con voto obligatorio a mediados de este año. Y por otro lado, el gobierno y los partidos políticos también ir definiendo desde dónde se sitúan. Porque finalmente, o sea, aunque son procesos que van paralelo, lo que sí hemos podido ver es que está todo dentro del propio sistema político chileno. Entonces, estamos en un momento de recomposiciones, pero aunque son procesos que tienen sus autonomías, sus independencias, es un sistema. Entonces, todo se afecta finalmente. Entonces, creo que viene un tiempo de mirar las cosas estratégicamente, de entender a dónde se quiere llegar y cómo se hace eso paso a paso para que sea lo más sólido posible. Sebastián, estamos hablando de qué interpretación debería hacer la convención y los constituyentes de este resultado del domingo, pero también profundizar en esto que mencionaba Pamela, la señal de la nueva mesa directiva. Por ejemplo, algunos ya han planteado que, dado que el presidente Gabriel Boric es parte de una coalición política, lo ideal por temas de legitimidad más que nada, sería que esa misma coalición no formara parte de esa mesa directiva. Yo creo que la definición de la mesa directiva que vamos a conocer la próxima semana o la subsiguiente es fundamental. Pero antes de detenerme en eso, Patricia, me gustaría tomar algunos de los puntos de la pregunta que respondió Pamela, porque es la interpretación de la segunda vuelta. Yo aquí quisiera decir un par de cosas. La primera es que me parece que tenemos que comprender, y el nuevo gobierno debe hacerlo con especial claridad, que las segundas vueltas son una elección del menos malo, digámoslo así. Las primeras vueltas son elecciones en donde se muestra adhesión. Las segundas vueltas muchas veces son elecciones en donde se administran rechazos. Por lo tanto, yo rechazo al otro y por eso voto por este candidato. No digo que todos operen de esa forma, pero sí hay que entender entonces que el 55% y el 45% no es adhesión.
necesariamente. Y por eso entonces el nuevo gobierno y la nueva oposición tendrán que entender eso para administrar bien el poder electoral que tienen, porque estamos en tiempos de un electorado muy líquido, donde los afectos son muy volubles, de repente van para acá, de repente van para allá, y como bien dice Pamela, no podemos interpretar el futuro sobre la base de un momento en el que se pone el termómetro en la ciudadanía. Por eso entonces la convención, y aquí viene el segundo punto, creo que más allá de interpretar resultados, lo que debe hacer es dos cosas. Uno, intentar construir una nueva constitución que no replique en el plebiscito de salida el resultado de la segunda vuelta. Es decir, si el plebiscito de salida es 55-45, tenemos un problema. No hemos resuelto nuestro problema constitucional. Si es que el 55-45 vuelve a replicarse por allá por agosto, no hemos avanzado mucho. Ojalá que en agosto la nueva constitución reciba un apoyo mayoritario. Y para que eso ocurra, la constitución debe ser moderada, la constitución debe ser humilde, como dijo Pamela, inclusiva, sobria, y no debe ser una constitución con apellido, no debe ser una constitución con apellido, no debe ser una ecoconstitución, una constitución indígena, una constitución antiempresaria, una constitución feminista, qué sé yo, debe ser simplemente una constitución para Chile, que permita que volvamos de una vez a la política regular y dejemos de estar discutiendo una y otra vez los aspectos fundamentales de nuestro pacto político, nuestra convivencia. Y por eso entonces, y aquí ahora sí conecto con tu pregunta, Patricia, creo yo que más allá de las vicepresidencias, la decisión fundamental es quién va a ser la o el presidente. Y esa persona yo ruego que sea una persona con mirada política, con musculatura política, que deje atrás su propia agenda y su identidad y se haga cargo de la política que hay que llevar adelante para tener una nueva constitución. Patricio. Mira, yo sobre el significado político de la elección, todavía estoy procesando, eh, para mí, el comportamiento político de mis compatriotas de los últimos 2 años no deja de sorprenderme. A veces para bien, a veces para mal, pero confieso que estoy digiriendo, tratando de entender. Yo recomiendo al que le interese, es una persona a la que no conozco personalmente, pero cada vez que la leo me ilumina mucho, que es Loreto Cox, que escribe en el Mercurio con cierta frecuencia. Siempre encuentro que dice cosas notables. Aprovecho de mandarle este piropo desde Emor TV, no la conozco. Y hoy día hace una reflexión sobre esto de que de pronto lo que vemos es ciertos golpes de timón de una ciudadanía que está equilibrando y reequilibrando. No es que esté tan confundida, no es que sea tan irracional, sino que tiene objetivos que hay que tratar de conciliar. Quiere cambios. Me parece que eso es evidente. Hay una gran mayoría de chilenas y chilenos que sienten que las cosas deben cambiar. Pero también hay una enorme cantidad de chilenos a quienes les molesta enormemente la delincuencia, el narcotráfico, el desorden. Entonces, no es que seamos esquizofrénicos, sino que tenemos distintas aspiraciones que conviven y de pronto algunas propuestas políticas logran una síntesis que conecta. Me parece que en la segunda vuelta, Gabriel Boric y su equipo fueron capaces de hacer una síntesis que le hizo sentido a mucha gente. Y por eso tuvo la estupenda votación que tuvo. Aprovechemos de decir que también esto habla en favor de un mecanismo institucional, como es la segunda vuelta. La segunda vuelta no hace maravillas. Si las sociedades están muy enfermas, si las sociedades están muy polarizadas, las segundas vueltas no hacen milagros, pero yo creo que lo que ocurrió en esta ocasión, en el sentido de forzar a dos candidatos que tenían posturas bastante más duras, bastante más rígidas, forzarlos a que hicieran un esfuerzo, muestra la virtud de este mecanismo. Yo por lo menos, si mantenemos el presidencialismo, y podríamos hablar después de eso,
de cuánta mejor salud tiene hoy día el presidencialismo de la que tenía hace 10 días, ¿ah? Como propuesta, pero eso lo podemos dejar para después. Yo quiero reivindicar que la segunda vuelta tiene, y finalmente una última cosa, liderazgo. En general, los países necesitan liderazgo, y me parece que una cuestión clave en el liderazgo es ser capaz de decir cosas que de algún modo choquen contra ciertos sentidos comunes instalados y que de alguna manera interpelen a tus propios partidarios. Esa es la diferencia entre tener popularidad y tener liderazgo. Si tienes popularidad, yo creo, tienes la oportunidad y la responsabilidad de ejercer liderazgo, porque esa popularidad es para algo, no simplemente para mantener un buen rating, sino que es para hacer algo. Y Gabriel Boric, en su discurso, a mi juicio, dijo cosas que no deben haber sido muy gratas para algunos partidarios suyos. El tono, la forma y el fondo de su discurso no debe haber sido muy grato. Estaban todos muy felices ese día, bailando en la Alameda, estaban todos muy contentos, obviamente, pero si escucharon al presidente electo, él dijo cosas que no son necesariamente populares con la gente que lo votó en primera vuelta. Eso es liderazgo. No amarillentarse. No, esto no es un problema de... No, es de pronto usar tu capital político para mover las cosas en una dirección distinta a la inercia. Y creo que la próxima presidenta o presidente de la convención tiene que estar dispuesta y dispuesto a ejercer liderazgo. ¿Qué significa eso? De repente decir cosas que no sean tan populares con los 154, de repente romper con lo que espera la barra brava, porque si no se hace eso, va a ser muy difícil llegar al tipo de proyecto que explica Sebastián. Si no se hace eso, si desde la presidencia no hay esa audacia, ese coraje, vamos a tener una constitución del 55%. Lo dijo muy bien Sebastián. Y claro, es mejor eso que una constitución del 45%. Es mejor. Pero no es lo que queremos. Tenemos que ser más ambiciosos. Tiene que ser una constitución del 75%. Ese tiene que ser el objetivo, del 80%. Y eso requiere liderazgo en el sentido que conversamos. No simplemente ser popular, no caerle bien a todo el mundo, no decir cosas simpáticas, sino que de pronto decir esto no, y aceptar las pifias, comprarse las pifias, abrazar las pifias, que fue lo que hizo Gabriel Boric cuando mencionó con nombre y apellido a José Antonio Kast. Eso era puro costo con la gente que estaba ahí. Pero fue una señal muy importante para los que estaban en televisión, para los que tenían miedo, para los que estaban asustados, para esos 3.600.000 que votaron por José Antonio Kast. Eso es liderazgo. Claro, de hecho lo nombra 2 veces después de las pifias de haberlo dicho la primera vez. Patricio, antes de pasar a Pamela, usted menciona la importancia de la figura del próximo presidente o presidenta de la convención, y ahí, como le comentaba Sebastián, ya hay algunas voces que están mencionando que lo ideal, por temas de autonomía de esta mesa directiva, sería dejar fuera a la coalición de Gabriel Boric, para que en el fondo no se replique lo que está pasando en el Ejecutivo, o la ideología del Ejecutivo con también la presidencia o las vicepresidencias de la mesa directiva. ¿Eso qué le parece? La verdad es que no me parece que deba ser un criterio principal, no. O sea, creo que lo que tiene que primar aquí es la confianza en cierta capacidad de convocatoria, y esa persona puede estar en el colectivo socialista, puede estar en Independientes No Neutrales, puede estar en el Frente Amplio. Me parece que es más difícil, para ser bien honesto, y no es sectarismo mío, que se encuentre esa capacidad de unir puente en alguien de centro derecha. Hay gente de centro derecha en la convención muy talentosa y muy capaz. Me parece que es difícil que sea alguien del Partido Comunista, y hay gente en la convención del Partido Comunista que es muy talentosa y muy capaz, pero creo que por la posición que ocupan es más difícil, ¿eh? Pero creo que en colectivo socialista, en el Frente Amplio sí, aunque sea el partido del presidente Boric, y también en Independientes No Neutrales o en algunos otros colectivos como el colectivo del Apruebo,
hay muchas personas que tienen esta condición y esta calidad. Yo no pondría la afiliación política en el primer lugar digamos, del comité de búsqueda, no. Pero tampoco eliminaría la posibilidad o en el fondo dejar fuera No, alguna persona de esa coalición. no, para nada, para nada. Si me ocurre el nombre no los voy a dar para no quemarlos, digamos, de gente del Frente Amplio que serían estupendos presidentes o presidentas de la convención. Ya que hablábamos de presidencialismo, Pamela, quizás después de las elecciones que tuvimos el domingo y también las presencias de esta semana en la Comisión de Sistema Político, la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Ricardo Lagos, hablando de sistema político, hablando también de varias cosas, ¿considera usted que el presidencialismo salió fortalecido esta última semana, ya que es parte del debate constitucional? Lo que yo creo, a ver, bueno, esta fue una semana bien presidencial en la convención, porque fue el presidente electo, fueron dos expresidentes, creo que la Comisión de Sistema Político de alguna manera fue bastante hábil de poder visualizar su temática esta semana. Pero antes de eso quiero coincidir con algo que decía Patricio Sebastián y que yo creo que toda discusión que comience ahora en la convención tiene que enfocarse en la política, o sea, hay que traer la política a la Convención Constitucional. Yo creo que algo positivo también de la elección presidencial de la segunda vuelta fue que se reivindicó la política, o sea, que las personas vayan, voten, o sea, ya, la política la criticamos, pero hemos hecho mucho como país, ¿ya? Todos han hecho mucho esfuerzo porque la política se revalorice, y yo creo que eso tiene que ir a la Convención ahora, o sea, cómo se piensa la mesa directiva, los diálogos que se den, tiene que ser con liderazgo político, o sea, esa como distancia que había o crítica a cualquier forma de hacer política, me parece que ya lo vamos dejando atrás. Entonces, la discusión ahora tiene que ser mucho más política. Y en ese sentido, yo creo que más que revalorizar el presidencialismo, me parece que se ha ido llegando a un cierto acuerdo de lo que Chile requiere es un presidencialismo atenuado, moderado, o sea, creo que se ha ido poniendo distintos adjetivos, pero sí me parece que ya hay cierta idea general de los consensos que hay en la Convención Constitucional que se veía, creo que desde el principio, ¿ya? Pero que se ha ido ahora acotando, es que requerimos un régimen de gobierno, un régimen político, donde exista la figura presidencial, pero que esté bastante más equilibrada en relación al Congreso y también en relación a la ciudadanía, ¿no es cierto? Esa es una discusión que se está dando también desde la academia en términos de cómo se visualizan los presidencialismos, pero también me parece que esa ya es una conversación política, ¿ya? Obviamente, si tú invitas a expresidentes, cualquier expresidente de Chile que haya gobernado durante los últimos 30 años, va a tender a valorar el presidencialismo. Me parece que es honesto también que lo hagan, porque es la fórmula como ellos han desarrollado su proyecto político. Creo que también cómo ha sido el trabajo del Congreso, la propia elección parlamentaria y cómo se ha configurado, ¿no es cierto?, la Convención Constitucional, el Congreso, reafirma que en Chile existe un multipartidismo que tiende a la fragmentación. Y ese aspecto de nuestro sistema de partido que tiene factores culturales, históricos, creo que también ha puesto sobre la mesa que un parlamentarismo es muy difícil en Chile, ¿ya? Entonces creo que eso hace que se descarte el parlamentarismo y se señale que el tipo de presidencialismo que tenemos hoy día es demasiado exacerbado. O sea, de hecho, Gabriel Boric, el presidente electo, varias veces dijo, espero que si gano la elección presidencial me vaya con menos poder del con que entré, ¿ya? Sería un presidente, que eso no se lo hemos escuchado presidente antes en Chile, que plantearía la revisión de las funciones presidenciales o las atribuciones. Entonces, hay varios factores que dicen, todo concurre a que vamos a probablemente tener un presidencialismo más equilibrado con el Congreso. Todavía no sabemos muy bien cómo, porque el debate que se está dando más bien en el Congreso, en la Convención, es si habría un Congreso bicameral o unicameral, y si continuáramos con el bicameralismo, ¿cómo sería la relación entre ambas cámaras? Porque yo creo que eso se ha planteado, y cómo se generarían incentivos institucionales, ¿ya?, para poder
hacer una colaboración entre el Ejecutivo y Legislativo. Y creo que el tercer factor que está muy sobre la mesa, y que a mí me parece de los más importantes en relación al régimen político, es cómo construir gobiernos de mayoría, ¿ya? Porque pareciera ser, ya que algunos dicen, bueno, el presidencialismo con más o menos atribuciones del presidente, el Congreso con más o menos ciertas características, como que no importa mucho si el gobierno es de mayoría o minoría. Y desde mi perspectiva, me parece que sí importa, ¿no es cierto?, que el gobierno sea de mayoría o tengamos incentivos para construir las mayorías políticas y programáticas. Porque lo que ha generado desafección de la ciudadanía con respecto al presidencialismo es que cuando el presidencialismo es de minoría, ¿no es cierto?, tiende a tener un sistema que se bloquea, que se traba, y que por tanto no resuelve las demandas de la ciudadanía, y en ese momento es cuando la ciudadanía desvaloriza el sistema político, porque dice, la ciudadanía no hace la lectura de cuáles son las atribuciones, cuál es la relación, o sea, la ciudadanía lo que quiere es que si hay un programa de gobierno que votaron en la elección, que ese programa de gobierno más o menos se lleve a cabo y resuelva, ¿no es cierto?, las demandas de la ciudadanía. Entonces, creo que estamos en un momento en que tenemos que poner mucho foco en cómo la ciudadanía observa el sistema político, ¿ya? Y cuáles son como la sensibilidad del sistema político. Me refiero a la sensibilidad, a la capacidad que tiene el sistema político en general de poder resolver esas demandas de la ciudadanía que, como hemos venido analizando por los últimos 2 años por lo menos, son bastante más cambiantes de lo que eran hace una década. Entonces, eso me parece que es como lo que hay. Creo que es como un cierto reconocimiento de que queremos elegir un presidente de la República, pero requerimos todo un sistema que sea distinto al que tenemos hoy día. Claro, Sebastián, ahí el análisis del presidencialismo esta semana y también, por ejemplo, algunas de las cosas que comentaban los exmandatarios en la comisión. Por ejemplo, el expresidente Lagos hablaba de que él es partidario del voto obligatorio y la expresidenta Michelle Bachelet decía que ella abogaba más por el presidencialismo, que no veía mucho espacio como para explicar o hacer cuajar en la ciudadanía chilena un modelo diferente. Bueno, Pamela ha hecho una magnífica reflexión sobre el presidencialismo y el estado de la cuestión en la convención, y yo suscribo no solo su examen, sino que también sus proyecciones. Por lo tanto, no hay mucho más que, al menos a mí, que agregar. Yo si pudiera decir una cosa sobre lo que viene, sobre el régimen político, yo creo que tenemos que mirar con mucha atención lo que ocurre en Perú, que no está muy lejos. No solo no está muy lejos físicamente, sino que además no está muy lejos de lo que podría ocurrir en Chile si es que priman algunas de las ideas que están al interior de la convención. Porque Perú, y los politólogos, Pamela sabe mucho más que yo de eso, discuten si es un semipresidencialismo, si es un presidencialismo parlamentarizado, lo que sea. Yo no voy a entrar en esa discusión compleja. Lo que sí sé es que en Perú hay un presidente que tiene que encontrar una alianza en el Congreso que puede tornarse tremendamente disruptivo cuando ello no ocurre. Y es lo que hemos visto con un presidente que asumió ayer y que todavía no logra cuajar en sus primeros meses un gobierno con cierta estabilidad. Nosotros tenemos que evitar por todos los medios que ello ocurra. Y eso va a ocurrir. ¿Pero eso, Sebastián, es culpa del sistema mismo o del presidente? En este caso particular. Bueno, es súper interesante. Yo creo que son culpas compartidas. Al menos sí hay algo en el sistema que exige una permanente consulta al Congreso para formar gobierno y una eventual también atribuciones de censura respecto del gabinete que tiene el Congreso. Yo creo que nosotros, en nuestro futuro gobierno, por más atenuado que sea el presidencialismo, que se elija la nueva constitución, el rol de gobierno, la responsabilidad de gobierno debe recaer principalmente en el presidente de la República. Y él tiene que tener herramientas para formar un gobierno de mayoría, como advierte Pamela. Pero esas herramientas no pueden llevar a que el Congreso tenga un espacio, tenga atribuciones para o designar
o sugerir confianzas por parte de o hacia los jefes de gobierno. Por eso entonces yo creo que la decisión fundamental es quien forma el gobierno, y quien forma el gobierno es el presidente electo, y el Congreso podrá colaborar, cooperar, enviar a sus líderes al gabinete, pero finalmente la decisión de gobierno debe estar en el presidente de la República. Eso es lo que ha sido puesto en duda no solo por los parlamentaristas, sino que también por los semipresidencialistas. Y yo creo que sería una fatalidad para nuestro país. No solo porque, como ha insistido tantas veces Arturo Fontaine, se le quita al pueblo su derecho a elegir a quien manda, sino que también porque el Congreso, los congresos en el mundo, no están habilitados para gobernar, están habilitados para legislar, para controlar, para deliberar, pero no para gobernar. La decisión de gobierno debe ser relativamente estable, y esa debe recaer en los gobiernos. Y legislar, deliberar, controlar es muy importante, pero también la importancia de gobernar es fundamental hoy día en la forma como se ejerce la política hoy día en los ejecutivos y en general en el mundo. Por eso entonces yo, en la discusión que va a empezar la próxima semana o la semana subsiguiente en la convención, si para esto falta muy poco, yo advertiría a los convencionales de la Comisión de Régimen Político precisamente de eso. Huyamos de Perú, huyamos de entregarle a los congresos futuros alguna atribución de gobierno, y dejemos esa atribución en los presidentes para que sean estos los que, con otras atribuciones nuevas, ciertamente, puedan conformar gobierno y mantener una coalición, ojalá siempre mayoritaria. Claro, huir también quizá, Patricio, de la borrachera electoral que nos dejó el domingo también, ¿no? O que podría dejar, mejor dicho. Eh, pero fíjate que eh, hemos tenido hartas elecciones en los últimos 2 años y puede que alguien que nos esté escuchando diga demasiadas. ¿Ah? Pero yo creo que si uno lo piensa bien, no ha sido nada de malo en términos de cómo vamos saliendo de una situación que pudo perfectamente haber sido un atolladero. Nosotros, allá por octubre del año 2019, estábamos frente a un atolladero, a lo que podía haber sido un camino sin salida. Un gobierno con muy poco apoyo en la opinión pública, con minoría en ambas cámaras, al que le quedaban todavía 2 años. En eso estábamos. Una crisis económica, social y la pandemia. Por favor, no quiero decir que estamos el descueve ni que estamos muy bien, estamos llenos de problemas serios de violencia en la Araucanía, narcotráfico, por favor. Pero yo quiero poner el contexto. ¿Dónde estábamos en octubre del 2019? En la mitad de un gobierno que se quedó sin benzina, que tenía minoría en ambas cámaras. Y parecía que la manera de resolver el problema era a punta de acciones en la calle, crecientemente más violentas. Y una y otra vez hemos ido a las urnas, hemos ido a votar, y hemos ido encontrando un camino. Acá no la apruebo, elegimos a los convencionales, como que se radicalizaron un poquito, se sobreexcitaron, se hiperventilaron, tuvimos unas elecciones que mostraron que la cosa no era tan simple, y finalmente, entonces yo quiero decir, la historia quizá diga que nos hizo bien ir tantas veces a las urnas, sabiendo que Patricio, ¿se procesó el estallido social electoralmente? yo creo que la institucionalidad electoral fue una válvula importante para canalizar institucionalmente esas molestias, para que llegaran a la convención voces que nunca habían estado en nuestras instituciones, que nunca habían estado digámoslo, en las alfombras de los palacios del poder, personas que nunca habían estado caminando por esas alfombras. Y ahora tenemos también diputados, diputadas que muestran esa diversidad. Lograr que las disputas se resuelvan en los salones y no en los cerros, no en los cerros a balazo o a bombazo, es un arte, es un arte. Entonces,
Dicho eso, déjame algo sobre el presidencialismo. Claro, uno podría decir que a cada persona que entra a la moneda eh, sufre una especie como de una abducción del espíritu de Balmaceda que habita, ¿no es cierto?, por esos pasillos. Entonces que Elwin entró a la moneda convencido, como el grupo de los 24, que había que ir al semipresidencialismo, pero yo creo que a los 22 minutos de estar sentado firmando decretos y imbuido de lo que significa tener la banda presidencial en el pecho y la piocha de O'Higgins, ya, y le pasó lo mismo a Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos le pasó lo mismo, a Michelle Bachelet le pasó lo mismo, a Sebastián Piñera, y yo estoy seguro que en el momento en que Gabriel Boric caminó por ese pasillo que hay en el segundo piso y iba mirando los bustos de los expresidentes, ¿ah? Se le produjo esa posesión, fue poseído, ¿ah?, por ese espíritu. Esto es una cuestión muy fuerte. Los chilenos, las chilenas y chilenos, desarrollamos una relación con nuestros liderazgos. Es cierto que en el parlamentarismo inglés la gente admira a Churchill, por supuesto. En Alemania admiran a Adenauer. Pero los ingleses básicamente son tories o son laboristas. Los alemanes son socialdemócratas, demócratas cristianos. En Chile, el alessandrismo, el allendismo, el bacheletismo, son mucho más que un partido. Eso no es una ficción. Eso de lo que estoy hablando no es una cosa de pizarrón, es una experiencia cotidiana. Entonces, a mí me parece que si el único sector que podía empujar el cambio de régimen, que era la izquierda, porque la derecha tiene en esto posiciones más encontradas, ¿no es cierto? El único sector que podía empujar el cambio de régimen hacia el parlamentarismo o el semipresidencialismo, que era la izquierda, resulta que la izquierda está viviendo un momento de enamoramiento con el presidente más joven, ¿ah? Y el perro Brownie, el primer perro, y el árbol, y vamos a asistir ahora a un tiempo que no sé cuánto va a durar, en que se va a producir ese enamoramiento. Como la luna de miel que le dicen. Exactamente. Entonces, esto va a coincidir. Vamos a decidir el sistema de gobierno durante los primeros 4 meses de este joven presidente. Entonces, yo la verdad creo que el presidencialismo sobrevivió una crisis brutal, un terremoto, no sé, Richter, grado 7, 8, 9, y Sebastián Piñera el 11 de marzo va a entregar la banda, se la va a entregar al presidente del Senado, a la presidenta del Senado, y se la van a entregar al presidente, y va a haber aguantado. Va a haber aguantado. En su peor hora, aguantó, creo yo. Patricia, yo quiero tomar un punto que hace Patricio, y sobre todo con tu pregunta de si el estallido se procesó por la vía electoral. Yo creo que esa pregunta es muy buena y a mí me parece que la respuesta es afirmativa. Y obviamente nos queda mucho tiempo para seguir discutiendo de esto y la historia se mira con perspectiva, por lo tanto todavía no tenemos que zanjar esta discusión. Lo que sí sé, sobre todo hoy día, cuando es políticamente correcto criticar al presidente Piñera, cuando sobre todo de la derecha hay una especie de competencia entre algunas personas de quién inventa el cuestionamiento más sofisticado para aparecer en el titular, sobre todo a ellos, yo quiero destacar el rol del presidente Piñera, que fue capaz de asumir la profundidad de la crisis y proponer, adherirse, sumarse, liderar una salida institucional. Y entonces, con perspectiva histórica, cuando miremos hacia atrás y veamos estas críticas a veces destempladas de algunos intelectuales, sobre todo de la derecha, y apreciemos el momento histórico, yo creo que la figura del presidente Piñera va a crecer. Es lo que espero, es lo que pienso, y es lo que creo que sería en justicia una mirada con historia y perspectiva del momento. Que fuimos con el liderazgo del gobierno dañado, con poca benzina, como dice Patricio, con una oposición dura, en fin, con todo lo que ustedes quieran, pero fuimos capaces de procesar el estallido más grande de los últimos 50 años por la vía electoral e institucional. Pamela, para cerrar este punto. Sí,
quiero tomar una frase que dijo la presidenta Bachelet también cuando fue a la convención, y ella dijo que, no quería dar nombres, pero que había tenido mucha crítica interna también ella como presidenta, un poco lo que decía Sebastián de Piñera y lo que Patricio decía, también le va a pasar a Gabriel Boric. O sea, tenemos la figura presidencial en Chile, tiene eso, ¿no es cierto? Representa a proyectos más globales que sus partidos, eso ha sido bastante claro. Pero también tiene mucha soledad y tiene mucho desencuentro, y creo que por eso es tan importante que juntos, o sea, si la convención opta por el presidencialismo, tenemos que fortalecer otras instituciones, ¿ya? Porque en eso también se va a basar como la solidez de la democracia hacia el futuro. Los partidos políticos de por sí, o sea, tenemos que superar esa etapa de que todo lo malo venía de los partidos políticos, ahora tenemos que decir qué vamos a hacer para tener mejores partidos políticos, y todos los órganos colegiados también. Pero creo que los presidentes en Chile en general han tenido como esa doble misión de liderar con distintos tipos de liderazgo, pero también han tenido que tomar decisiones muy fuertes, muy autónomamente, y yo creo que lo que tenemos que pasar ahora es que fortalezcamos otras instituciones. O sea, creo que siempre es mejor para la democracia cuando hay más redistribución del poder y hay distintas personas y actores involucrados en la toma de decisiones. Y ahora la ciudadanía se tiene que involucrar mucho más, y creo que es un desafío de ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, y ahí clave me imagino que esta visión que tiene la ciudadanía de lo que está haciendo la Convención Constitucional también mejore, pensando que antes ahí las cifras de las encuestas no eran muy buenas en ese sentido. Oye, Patricia, yo mirando el reloj de reojo, veo que estamos muy encima de la hora. Lo último que planteó Sebastián, me gustaría comentarlo críticamente. Yo creo que él hace un punto interesante, muy honesto de parte suya, sobre la contribución que pudo haber hecho el presidente Piñera a este proceso constituyente. Yo tengo una mirada distinta, pero creo que da para una conversación larga, ¿ah? No para un titular, y en aras además del espíritu navideño, lo dejo guardado, ¿ah? Pero dejo anotado mi discrepancia en alguna medida con lo que él ha dicho, pero creo que es para conversarlo más largo, porque es importante. Cómo la historia va a ir juzgando la contribución del gobierno actual, ya con cierta serenidad, ¿no es cierto?, a la medida que se acerca el fin del gobierno, pero dejo anotado mi desacuerdo para que no quede... Pero la próxima semana ya tenemos el programa justo antes de Año Nuevo, el mismo día. Tengo entendido, Patricio, que no nos va a poder contar este punto, entonces, porque no va a estar con nosotros. Lo vamos a dejar pendiente para más adelante. Lo vamos a dejar más que pendiente. Para el 14 de febrero podemos hacer una sesión especial sobre esto. No, y además ya para el 14, bueno, mucho antes del 14 de febrero, en 2 semanas más, tenemos que también empezar a abordar el tema de la mesa directiva, el trabajo en la convención sigue. Patricio, vamos a anotar el punto. Lamentablemente ahora se nos acabó el tiempo, así que no podemos profundizar en eso, pero queda anotado. Patricio, Sebastián, Pamela, feliz Navidad, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este día, además que era más o menos complicado el poder organizarnos. Y mucho gusto y feliz Navidad a todas y todos, que sea un bonito día y noche con sus familias y seres queridos. Así es, muy feliz Navidad. Feliz Navidad entonces, que pasen también una muy bonita noche con sus familias, y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos como siempre a que se sigan informando del trabajo de la Convención Constitucional, pero también de todo el acontecer político que estamos viviendo de manera nacional, también internacionalmente, aquí en emol.com.